días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de septiembre del 2023. Hoy es el segundo encuentro tecnoformativo en la unidad curricular Leyes Especiales Penales. Espero, bueno, que hayan y estén realizando las actividades que ya pues se encuentran en el aula virtual para ser cumplidas cabalmente. Hoy vamos a ver lo que es la norma y la ley penal. La norma penal es una regla de conducta impuesta por el Estado que se caracteriza por tener como estructura un valor, que sería el bien tutelado. Un precepto que es la prohibición de hacer o de un no hacer y una sanción que consiste en la pena, o sea, la consecuencia jurídica que debe aplicarse con base a la transgresión del precepto. Si ven la norma penal, pues tiene tres aspectos o una estructura resaltante en tres puntos, se pudiera decir. El bien tutelado, el precepto, que es la prohibición de hacer o no hacer, y la sanción. Pudiéramos decir que una norma penal pues también se puede inclusive analizar desde otra óptica a través de los sujetos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, como muy bien lo indica allí, el verbo rector y bueno, la sanción el establecimiento de la sanción. Es muy importante pues establecer ese punto de análisis en lo que es la norma penal. La norma pues viene a ser la expresión de la voluntad del Estado y surge en el ordenamiento ético natural respondiendo a las más rotundas exigencias del ser humano que vive en sociedad, al requerimiento de la tutela de los valores sociales, de acuerdo a la situación histórica en que un pueblo pues lógicamente se pueda encontrar y a las exigencias de la justicia social. Hablábamos en las clases pasadas que si bien la creación de las leyes especiales penales son como producto de las consecuencias o de la necesidad del Estado, de la sociedad, de su cultura. Decíamos que a medida que la sociedad avanza y se desarrolla, pues lógicamente la criminalidad también tiende a desarrollarse y a avanzar y a evolucionar. Y por ello, pues es necesario la creación e implementación de leyes que encuadren conductas antijurídicas que constituyen delitos en normas penales, en leyes, ¿no? La ley penal es la manifestación de la voluntad pues, colectiva expresada por los órganos competentes constitucionales mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los perpetran. Recordemos pues lo que es la conceptualización jurídica, o sea, como tal, el delito. Recuerden que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Inclusive en esa conceptualización del delito, pues marca como elemento del mismo la sanción penal. Y pues toda sanción penal está inmiscuida en esa norma penal, ¿no? Igualmente, pues, en relación a esas personas que perpetren el hecho delictivo, para que sea considerado como un perpetrador responsable, pues tiene que converger todos los elementos para efectivamente declarar una responsabilidad penal de esa persona. Ahora bien, con respecto a las características como tales y diferencias entre la norma y la ley penal, se tiene que el delincuente o la persona que cometió ese hecho delictivo no viola la ley penal, sino viola lo que es la norma. La ley penal pues no ni prohíbe ni ordena, en todo caso se limita solo a describir. Es exclusiva, ya que en virtud del principio de la legalidad de los delitos y de las penas, es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Recuerden que la ley penal es la fuente directa del derecho penal. Es liberal porque consagra la garantía de la libertad. Solo entra en juego cuando una persona ocasiona un delito. Si una persona pues no ocasiona el delito, pues lógicamente no puede ser castigada porque pues también es una garantía para ella. Es obligatoria puesto que tiene fuerza vinculante y obliga a todas las personas que se encuentren dentro del territorio de la República.
lógicamente que también es ineludible porque ya que solamente puede ser derogada por otra ley penal, es igualitaria, dado que rige por igual para todas las personas, o sea, no tiene un parámetro de discriminación, sino es la ley es igual para todos, y es constitucional porque para ser plenamente válida debe adaptarse a la Constitución, que es la norma que está por encima. Clasificación de la ley penal de acuerdo a la naturaleza y a la sanción. Bueno, dice que la ley penal fundamental, lógicamente por excelencia, es el Código Penal. Es la norma sustantiva penal por excelencia. O sea, la norma sustantiva de penal en Venezuela es el Código Penal, la más básica porque efectivamente describe todas estas conductas y encuadra esos hechos en tipos penales, en delitos. Las leyes especiales vigentes en sentido propio pues son de carácter punitivo y han sido dictadas pues con la finalidad de tipificar como delitos ciertos actos, así como establecer las penas aplicables a las personas que ejecutan estos actos. Leyes penales absolutamente determinadas tipifican ciertos actos como delito y establecen las clases, inclusive de pena, presidio, prisión, arresto y además la fijación o la duración de la pena de manera absoluta e invariable. Cosa distinta pasa en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que no podemos hablar de penas. Si bien es cierto, pues bueno, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Niñas Adolescentes establece un ámbito de aplicación de sanción sobre la base de conductas o delitos, pues efectivamente transgredidos o cometidos por el adolescente, sí encuadrados dentro de las normas sustantivas, puede ser penal por excelencia el Código Penal o leyes especiales penales, esa conducta encuadrada y tipificada allí, pero no se le va a establecer la pena que consagra el Código Penal o la pena que consagra la Ley Especial Penal, sino se le va a establecer la sanción que está establecida en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Niñas Adolescentes. No podemos hablar allí de penas, sino de sanciones. Y las sanciones en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes pueden ser, o sea, la más gravosa, que es la privación de libertad, y las menos gravosas, que puede ser una orientación verbal y escrita, reglas de conducta, libertad asistida, servicios a la comunidad. Estas sanciones pues no son privativas de libertad, sino que van en todo caso a fortalecer al adolescente a que se inserte a la sociedad nuevamente de manera armónica y pacífica. Igualmente, pues podemos decir que la ley penal es la expresión del poder público debidamente establecido en el cual se señala de manera objetiva y justa los delitos, las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas que determinan las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que a las distintas figuras delictivas de peligro social correspondan. ¿Okay? Igualmente, pues existen conceptos básicos que conforman las fuentes del derecho. Y sobre ese establecimiento, determinación, esos conceptos pues van reflejados en las teorías, ¿no? O en teorías que determinan lo que son las fuentes del derecho penal. Dice que la teoría de las fuentes del derecho penal está presidida por la vigencia del principio de legalidad. Solo la ley penal pues puede ser en nuestro derecho fuente formal o directa del derecho penal. Así, la ley penal es la única norma que puede establecer las conductas delictivas y sus penas, cumpliendo una función de garantía, como también ya lo indica en las clases pasadas, de los ciudadanos, pues el monopolio de la ley, con todos sus requisitos materiales y formales, satisface las exigencias constitucionales de seguridad jurídica y certezas propias del Estado de Derecho. Solo con la ley como norma de carácter general y estrictamente emanada del Poder Legislativo puede establecer delitos, penas o medidas de seguridad postdelictuales. Y por tanto, toda la teoría de las fuentes del derecho se fundamenta, lógicamente, pues en el principio de legalidad, excluyendo a la analogía y a la costumbre como fuentes de la ley penal, y esto en todo caso en aras de asegurar la garantía y la libertad y la seguridad jurídica pues, de los ciudadanos. Esto pues también lo afirman diferentes autores, entre ellos Rodríguez Murillo, que indica que, pues, que puede quedar prohibido basar la punibilidad de una acción
en formas distintas o inferiores en rango a la ley, en sentido formal, apelar a la analogía para fundamentar la responsabilidad penal. También se dice que pues eso es una función del principio constitucional de la legalidad y que se opera en la limitación de las fuentes formales del derecho, estableciendo pues la reserva de la ley para la creación de ciertos delitos, faltas y penas, inclusive pues para la determinación de sanciones administrativas, ¿no? Aunque no para su exclusión propiamente, las que tienen cierta eficacia o tiene cierta eficacia la costumbre o los principios generales del derecho y la jurisprudencia. La ley penal pues es la única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de seguridad, y ha de reunir pues los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. En la ley penal, pues también como en toda norma jurídica, existe un precepto o presupuesto y una sanción o consecuencia jurídica. La norma penal establece ese presupuesto que es la descripción como tal del delito, de la falta o del estado peligroso y le vincula pues la consecuencia imperativa, que cuál sería la pena o la medida de seguridad a imponer como producto de cometer ese hecho delictivo. Esto ocurre pues también en los tipos penales que integran la llamada parte especial, o sea, los delitos en particular de los códigos penales. Sí que puede extender esta técnica a la parte general de los textos penales formada para evitar, pues en todo caso, repeticiones. Recuerden que el derecho penal, cuando se desmembra o se divide en dos partes, ¿no? El derecho penal general y el derecho penal especial. El derecho penal general consagra todo lo que es la teoría del delito. Es la individualización de cada uno de los elementos del delito desde la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad y la punibilidad. Esa es la teoría general del delito. Y la parte especial del derecho penal es toda esa adecuación de esa conducta, de esos actos que una persona puede cometer, pero que esos actos son contrarios a la ley y que son pues considerados como delitos. Es esa descripción detallada de cada uno de los actos que pueden ser delitos y que pueden ser cometidos pues por los ciudadanos de cualquier estado. ¿Okay? La ley penal pues expresa el pensamiento del legislador e implica pues siempre un juicio de valor imperativo y desfavorable sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena. La función que desempeña propiamente la ley penal es castigar determinadas conductas, implicando directamente la prohibición de las mismas o estableciendo mediatamente una norma de conducta. Las normas que describen pues, los delitos o faltas y establecen las penas se dirigen a todos los ciudadanos que integran la sociedad y también a los órganos judiciales encargados de su aplicación, mientras que estos órganos judiciales del Estado son los únicos destinatarios de las normas que describen estados peligrosos y establecen medidas de seguridad. Cabe destacar entonces que entre las formas de aparición de la norma penal que se encuentran en las leyes penales incompletas, en blanco o necesitadas de complemento, en las que la propia ley penal remite a otra fuente del derecho para integrar el precepto o la sanción, que pueden aparecer inclusive en preceptos distintos. Asimismo, pues esa remisión puede hacerse a otra disposición de la misma ley penal, a otra ley distinta o a una disposición de rango reglamentario. En este último supuesto, pues la ley penal, pues hay como una cierta delegación del legislativo a la administración y que en todo caso pues debe restringirse al máximo, ¿no? Y solo es aconsejable que por su propia naturaleza se pudiera decirse que son imposibles de determinar en las leyes penales. Sin embargo, pues todas las leyes y en el marco del Código Penal y norma sustantiva penal por excelencia, pues todas esas conductas están tipificadas y al estar tipificadas como delitos, pues siempre hay una pena. O dependiendo del tipo de pena, puede ser de presidio, de prisión, arresto,
inclusive aquellas de carácter pecuniario por establecimiento de multas. Y en otras leyes que también pues tipifican conductas delictivas, pues también va a establecer la pena o el tipo de, sí, de castigo, se pudiera decir, de esa persona que infringe esa norma penal. Ahora bien, con respecto a la interpretación del derecho penal o la interpretación en el derecho penal, hay que pues ver más o menos lo que es el alcance de esa interpretación. Fijar ese alcance del espíritu de la ley, pues es la interpretación propiamente de la ley penal, que se debe entender como una operación completa que exige establecer el significado abstracto de la regla legal, es decir, la intelección o la forma, la interpretación de la ley, su significado concreto frente al caso o resolver o aplicar la ley de determinada manera con base a esa operación lógica del interpretador de la ley. Esa operación es la operación lógica jurídica, pues como ya lo indiqué, que tiene la finalidad de establecer el sentido, el significado y el alcance de las disposiciones generales y abstractas de las leyes penales, para permitir la aplicación de las mismas a los casos particulares y concretos que en materia penal plantee la realidad. ¿Cuál sería entonces la naturaleza de la interpretación de la ley penal? Como sabemos, pues la interpretación es esa operación lógica jurídica que tiene por finalidad pues esclarecer la voluntad de la ley penal. En todo caso, lo que pudiera ser importante o preponderante no es lo que quiso decir determinado legislador, sino lo que interesa determinar es la voluntad propiamente de la ley. Una vez que la ley entra en vigor, se independiza en todo caso de su pasado. Y muchas veces dice o expresa actualmente algo muy distinto a lo que quisieron significar aquellas personas que le dieron vida a esa ley, en virtud de cambios sociales, políticos, éticos que se produjeron entre el momento inicial y el momento en que esa ley se va a aplicar. La meta de la interpretación, pues, es la voluntad de la ley, es la voluntad objetivada en todo caso. Lo que interesa es el sentido que tiene ahora y no el que tenía cuando entró en vigencia. Interesa, pues, también, o sea, aplicarla a ese caso concreto y particular que presenta la realidad o el caso en cuestión que se está dilucidando, ¿no? Sin embargo, pues existen diferentes clasificaciones en cuanto a la interpretación de la ley penal. Entre ellas está la interpretación según el intérprete, que puede ser una interpretación auténtica, legislativa, contextual o simultánea, que existe en el mismo texto legal, están contenidas en las normas interpretadas, que son aquellas cuyo sentido y alcance es necesario esclarecer, y las interpretativas, que son las que tienen por finalidad esclarecer el sentido y finalidad de las primeras. O sea, prácticamente se establece desde la misma semántica de la norma, ¿no? La interpretación auténtica o legislativa posterior es otra forma de clasificar la interpretación de la ley penal según el intérprete, y se da en ciertos casos tras haber dictado pues determinada ley penal. Pueden surgir inconvenientes en lo que respecta a la interpretación y por lo tanto en lo que respecta a la aplicación como tal de esa ley. Es allí entonces cuando el mismo poder que dictó la ley, al darse cuenta de esas dificultades, dicta posteriormente una nueva ley que tiene por finalidad aclarar las disposiciones de la anterior, para eliminar de esta manera pues las dificultades que se han presentado en la interpretación y aplicación de la misma ley. Igualmente, pues existe otro tipo de clasificación según el intérprete, que sería la judicial, jurisprudencial o forense, que es la que realizan ¿quiénes? Los jueces, los operadores de justicia, pues bueno, competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la ley a los casos particulares y concretos que plantea la realidad. Recuerden que los jueces pues tienen en sus manos la facultad de decir derecho, la jurisdicción. Recuerden que la jurisdicción
Viene de dos palabras o dos vocablos latinos, juris, que es derecho, y dictio, que es dicción, la facultad de decir el derecho. Y eso pues forma parte de la interpretación de la ley penal según el intérprete, que sería judicial o jurisprudencial o forense. También tenemos pues la interpretación doctrinaria o científica, que es la realizada por los maestros del derecho, por los juristas especializados en materia penal, con el propósito de llevar el verdadero sentido de la ley. Sobre esto, pues bueno, los doctrinarios, los famosos Arteaga Sánchez, Eric Pérez Sarmiento, todos los doctrinarios en materia penal de Venezuela, de otros países, encargados lógicamente de esa parte científica de investigación más a fondo de lo que es el derecho penal, ¿no? También tenemos la interpretación según el medio empleado, que es otra forma de clasificar la interpretación de la ley penal, y esta puede ser gramatical, que es aquella que pretende establecer pues, el sentido y alcance de determinada disposición legal mediante el examen del significado propio de las palabras, lo que hablamos en la semántica, que componen el texto legal, y además mediante el examen de relaciones o de las relaciones que esas palabras guardan entre sí. Tiene dos aspectos importantes esa interpretación según el medio empleado, que puede ser literal, que atiende al significado propio de las palabras que integran el texto legal, y otro sintáctico, que toma en cuenta las relaciones que guardan entre ellas las palabras que integran el texto legal. Igualmente, pues según el medio empleado, tenemos también otro tipo de clasificación de la interpretación de la ley penal, que puede ser teleológica o finalista. Cuando una disposición está oscuramente redactada, no basta con examinar las palabras de la ley y las relaciones de estas. Para poder esclarecer el sentido y significado, hay que remontarse pues a la realidad a la cual fue dictada esa ley y a la razón que tuvo el legislador para dictar una disposición legal determinada. Igualmente, tenemos en ese mismo orden de ideas que la interpretación puede derivarse según los resultados alcanzados, y esta puede ser declarativa, extensiva, restrictiva. La declarativa, existe una interpretación declarativa cuando hay total conformidad entre el texto legal y la voluntad de la ley. También puede ser extensiva cuando el texto legal no alcanza a expresar toda esa voluntad legislativa, y por eso hay que extender el significado propio de las palabras para poner de acuerdo el texto legal, o para hacer ese equilibrio entre la voluntad legislativa y el texto legal, ¿no? La restrictiva, en ciertos casos, pues el texto legal puede expresar más de lo que pretendió expresar la voluntad legislativa, entonces hay que restringir en ese momento el significado de las palabras del texto legal para poner de acuerdo este con la voluntad legislativa. Así como existe la clasificación de la interpretación de la ley penal según el intérprete, el autor, de manera gramatical y demás, también existen elementos de la interpretación de la ley penal que son oportunos destacar. Entre ellos está la ratio legis, el elemento histórico y el elemento sistemático. La ratio legis, o razón de la ley, que es el motivo que ha tenido el Poder Legislativo para poner en vigencia una disposición determinada. El elemento histórico, que las leyes no nacen por generación espontánea, sino hay un proceso desde que se siente la necesidad de dictar ciertas disposiciones legales en una materia determinada hasta que la ley entra en vigencia efectiva. El elemento sistemático, entre las diversas disposiciones de una ley, pues existen relaciones muy estrictas, y por ello, para poder esclarecer adecuadamente el sentido de alcance de determinadas disposiciones legales, hay que conocer toda la ley, ya que se llegaría a resultados erróneos si se pretende interpretar de una manera pues apresurada una disposición legal sin conocer a cabalidad toda la ley de la cual forma parte. También nos encontramos pues con el elemento comparativo extranjero penal y con el elemento extrapenal. El elemento comparativo extranjero pues sería en todo caso
o se pudiera dar en casos en que en lugar de legislar expresamente para un país determinado, simplemente se escoge la ley extranjera teóricamente más perfecta y se copia en ciertos casos. Si esa ley escogida es de idioma extranjero, pues se traduce al idioma nacional, por lo tanto pudieran orientar en el esclarecimiento de dicha ley los comentarios hechos por los juristas de ese país extranjero de donde procede dicha ley. No obstante, aun cuando esa ley sería teóricamente perfecta para ese país, no pudiera ser teóricamente perfecta para el país en el que se está aplicando. Es muy importante pues también establecer ese tipo de distinción y bueno, ver la necesidad del país, porque puede ser muy buena para ese país, pero no puede ser buena para el otro que se pretenda aplicar. Elemento extrapenal que se puede dar en la redacción de una disposición penal cuando intervienen términos que no son propios del derecho penal, sino que corresponden a otra disciplina jurídica. Y cuando ocurra este tipo de situaciones, para poder entender el sentido y alcance de esa disposición en cuya redacción se incorporaron otros términos que no son propios del derecho penal, pues se hace necesario acudir a la disciplina en la cual corresponda ese término extraño para que nos esclarezca el significado del término. Igualmente, pues tenemos el elemento extrajurídico, que en otros casos se emplea en la redacción de una disposición penal, un término o concepto que no pertenece a ninguna disciplina jurídica, sino que corresponde a otra ciencia o técnica no jurídica. Y por lo tanto, cuando nos encontramos uno de estos casos, tendremos que apelar a la ciencia técnica a la que pertenezca ese término, que es muy parecido al anterior, para que nos indique el sentido y alcance de ese término y nos ponga en condiciones de interpretar correctamente la disposición penal en la que fue empleado. También nos encontramos pues con una interpretación progresiva, que es la que tiene por finalidad trazar la línea de contacto entre el momento en que entró en vigencia determinada ley y el presente del que ha de ser aplicada a los casos particulares y concretos que se presentan en la realidad. En virtud de la interpretación pues progresiva se puede dar una concepción diferente e incluso radicalmente sí, diferente a una disposición legal sin cambiar el texto de esa disposición, sino cambiando su sentido al ponerlo en contacto con la realidad actual. De allí pues también devienen de esos tipos de interpretaciones los movimientos jurídicos del derecho penal. Entre ellos pues es muy importante destacar lo que es la pena, porque ya la pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. Es la pérdida en todo caso o restricción de derechos personales contempladas en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional mediante un proceso al individuo responsable de la comisión de un delito. Lógicamente que para que exista pena o se imponga una pena, debe existir ya un proceso o el debido proceso donde efectivamente arrojó que todos esos elementos de convicción que iniciaron de manera presunta se convirtieron luego en manera directa y pues arrojaron la responsabilidad penal de la persona que cometió el hecho delictivo de manera directa. Y lógicamente, ¿cuál sería la consecuencia al declarar culpable o a declarar la responsabilidad penal de una persona que cometió un hecho delictivo? Pues la imposición de una pena en el caso de los adultos y la imposición de una sanción en el caso de los adolescentes. El orden jurídico pues prevé además las denominadas medidas de seguridad destinadas pues a enfrentar situaciones respecto a las cuales el uso de penas o multas no resulta suficiente o adecuado. De este modo pues también se puede sostener que el Estado cuenta con dos clases de instrumentos, penas y medidas de seguridad, entre otras, ¿no? Las más comunes, por decir. La pena, pues en la antigüedad se discute acerca del fin de la pena, habiéndose desarrollado pues principalmente tres concepciones, las cuales en sus más variadas sí, combinaciones, eh, pues hay discusión entre ellas, ¿no? Entre ellas encontramos pues tres teorías en cuanto a la pena: la teoría absoluta de la pena, la teoría relativa de la pena y la teoría mixta de la unión, que pues en clases pasadas muy someramente lo expliqué.
Estas penas o la teoría absoluta de la pena son aquellas que sostienen que la pena haya su justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio para fines ulteriores. Absoluta porque en esta teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto social. Tenemos pues lo que es la teoría relativa de la pena en contraposición a la teoría absoluta de la pena, y estas dicen, o estas teorías van más dirigidas a la parte preventiva. Las teorías preventivas renuncian a ofrecer fundamentos éticos de la pena. Ella será entendida pues como un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio en todo caso para impedir el delito. Para explicar pues su utilidad en relación a la prevención de la criminalidad, pues se busca en todo caso esta teoría relativa de la pena, el apoyo científico. Y en este orden de ideas, pues también está la teoría mixta o de la unión, esta sostiene que no es posible adoptar una fundamentación desde las formas teóricas antes mencionadas, y proponen teorías pues multidisciplinarias que suponen una combinación de fines preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que recoja los efectos más positivos de cada una de las concepciones previas. Pues en líneas generales la pena lo que, como saben, pues tiene dos dualidades o dos funciones, ¿no? Entre ellas prevenir y también pues castigar. Prevenir, o sea, y es como una forma de garantizar, o sea, de prevención y garantía. Prevención porque, bueno, si no comete el delito o si comete el delito, pues la persona puede ser castigada por ese delito. Igualmente, pues si esa persona es castigada, el Estado le está garantizando también a la víctima que efectivamente tiene una penalidad a la persona que cometió el hecho delictivo. Y pues las personas que no han cometido hechos delictivos o no cometen hechos delictivos, pues saben que como actúan de buena manera en su recto proceder, pues no van a ser penadas o sancionadas por su correcta conducta, ¿no? El objeto, pues, de estudiar la teoría de la pena tiene relación con lograr determinar, en todo caso, ciertas o darle respuesta a ciertas preguntas. Entre ellas, pues, ¿cuál es el significado del acto que llamamos castigo? Para muchas de las personas, lógicamente, la pena pudiera ser un castigo. ¿Qué sentido tiene para quien padece el castigo? O sea, para el condenado o el declarado penalmente responsable o el culpado. Eh, Estos, en todo caso, sí es determinante, sí es aplicable, si la persona que ha sido castigada o que se le ha sido impuesta una pena tiene un efecto de resocialización en su conducta. Igualmente, eso nos lleva a preguntarnos más por qué se pena. Si se pena es porque efectivamente cometió un delito, pero ¿para qué en realidad es la pena? Muchas personas, pues bueno, dicen para castigar, para prevenir, para darle seguridad y contribuir a que la sociedad vea que efectivamente el Estado, con su poder punitivo, puede sancionar a una persona que comete hechos delictivos y que tiene ese poder de restablecer el orden en todo caso, ¿no? Igualmente, pues hay teorías como dice que castigar porque se ha pecado, de esas formas inclusive religiosas donde se veía que el delito pues era un pecado, ¿no? Las teorías en ese sentido pues apuntan además teorías absolutas que responden a ese sentido. Eh, el autor o de las diversas concepciones de diferentes autores dicen que se castiga porque se ha pecado. Esto es por un delito pues ya ejecutado, de manera que la pena no persigue finalidades ulteriores y se justifica a sí mismo. Igualmente, pues con base a esa premisa de que se castiga porque se ha pecado, también existe la teoría absoluta o retribucionista, que la retribución significa que la pena debe ser equivalente al injusto culpable según el principio de la justicia distributiva, lo que no tiene que ver con venganza, sino con medida, ya que el hecho cometido se convierte en fundamento y medida de la pena. Esto se llama pues el principio de proporcionalidad de la pena con el delito cometido.
Y esta, pues lógicamente, ha de ajustarse en su naturaleza al quantum de aquel. El principio retribucionista se basa en dos principios inmanentes: el reconocimiento de que existe la culpabilidad que puede medirse y graduarse, y el que puedan armonizarse la gravedad de la culpa y de la pena, de suerte que ésta experimente como algo merecido por el individuo y la comunidad. Cuando hablamos de proporcionalidad, esto va en sentido a que una persona es castigada por el delito que cometió y su pena es proporcional al delito cometido. Por decir, si es un robo arrebatón, pues un delito que se pudiera decir leve va a ser castigado con una pena leve de las contempladas, sí, en el Código Penal, y que establece pues un margen de graduación proporcional. No se puede castigar a una persona por un robo de arrebatón con una pena, por decir, de un homicidio que supera a los 10 años. ¿Okay? Igualmente, pues, en esa teoría absoluta también tiene un carácter, pues, moral, se pudiera decir. El sujeto sufre la pena para comprender el daño causado mediante, pues, la pena, en todo caso, expía su culpabilidad, ¿no? También pues está otro principio de que castigar para que no se peque, ya va más dirigida pues al ámbito de la prevención y forma parte de las teorías relativas que profundizan esa máxima de castigar para que no se peque, teniendo una sola corriente, que es la preventiva. Para ellas la pena es un medio para obtener un fin, que es la prevención del delito. Ese criterio prevencionista o en la prevención se mira hacia el futuro, ya que se centra en la peligrosidad del sujeto y la predisposición criminal latente de la generalidad de los sujetos. La pena sería un medio para prevenir delitos futuros. El delito entonces no es la causa, sino la ocasión de la pena. Tampoco es la medida de la pena, porque no se castiga con arreglo a lo que el delincuente se merece, sino según lo que se necesite para evitar otros hechos criminales. El principio prevencionista descansa sobre tres presupuestos inmanentes, que es la posibilidad de enjuiciar en un juicio de pronóstico mínimamente seguro respecto a la conducta futura del sujeto, la de que la pena pueda incidir de tal manera en la peligrosidad diagnosticada que ciertamente produzca un efecto preventivo, y aquellas que mediante la pena puede lucharse eficazmente contra las inclinaciones y tendencias criminales. ¿Okay? Ese criterio de las teorías relativas prevencionistas pues tiene también dos vertientes que a su vez se subdividen en dos posiciones cada una, que es la prevención general, lo que hablaba en clases pasadas, la cual actúa sobre la comunidad, y la prevención especial, las cuales recaen sobre el sujeto delincuente. En cuanto a la teoría absoluta retribucionista, la pena es el mal que se roba a quien ha cometido un delito. Igualmente hay una formulación kantiana, y Kant postula que el derecho de castigar es el derecho que tiene el soberano de afectar dolorosamente al súbdito por causa de una transgresión de la ley. La pena en este sentido pues no puede aplicarse nunca como un medio para procurar otro bien, ni a un beneficio del culpable de la sociedad, sino que siempre debe aplicarse la pena contra el culpable por la sola razón que ha delinquido o que ha cometido un hecho delictivo. La pena sería pues un imperativo categórico de justicia. Pase lo que pase, se debe imponer la pena a quien ha delinquido, y es así. También pues se desprende de estos aspectos lo que dice Heschel. Heschel postula que dentro de su teoría dialéctica, que la tesis o la premisa sería la norma, su vigencia, y su respeto por todos sería la antítesis. Sería el delito la negación de la norma, la síntesis sería la pena, y el único medio para establecer el derecho por medio de ella es la negación de a su vez de la negación de la norma. Por ende, acá la retribución de la norma estaría justificada para mantener o preservar la vigencia del ordenamiento jurídico. Igualmente, se puede observar que dentro de estas teorías está la teoría absoluta
pero ya de una forma como expiatoria, o le dan ese carácter de expiatoria, porque juegan con que la pena sería una forma de no de castigar, sino de que el sujeto comprendiera en lo incorrecto de su actuar y que por medio de la misma lograra redimirse. Y en cuanto a la teoría relativa de la pena, en cuanto a la prevención general, pues también volvemos a indicar que estas teorías de la pena como un medio ejemplar para afectar a la sociedad en general, vale decir que la pena que se le impone al sujeto infractor de la norma, pues tiene como finalidad influir en la sociedad. ¿Y cómo influye? Como una prevención general positiva, la cual señala que la pena es una forma de reforzar los valores de la sociedad o por lo menos reforzar la vigencia del ordenamiento jurídico. Y la prevención general negativa, que postula que la pena es un medio con el cual se intimida a la sociedad para prevenir la comisión de futuros hechos delictivos. Igualmente, pues como medida de seguridad, tenemos que estas medidas de seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto, el sujeto que comete un injusto o un hecho típico y antijurídico, pero no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad, que es la teoría del delito, y es susceptible pues de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos, y que esas medidas de seguridad pues pueden tener su función o se pueden agrupar en medidas terapéuticas y medidas educativas, de reeducación, asegurativas, de resocialización. Inclusive los llamados enfermos de pie, que son los poseedores o los consumidores de droga, que son considerados enfermos, y en este caso enfermos de pie, como lo indica la ley, y pues a ellos hay un tratamiento especial y se les puede aplicar una medida de seguridad. Bueno, con esto finalizamos ya lo que es parte del programa académico. Nos quedaría solamente en el siguiente completar, ya es a establecer algunas de las leyes especiales penales, entre ellas la ley contra delitos informáticos, la ley de víctimas, demás sujetos procesales, la ley contra la corrupción, la ley contra el contrabando. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a analizar algunas de estas leyes especiales penales y el análisis va a ser desde lo que inclusive vimos hoy en clase, del precepto jurídico, de la sanción y de, en todo caso, la prohibición de hacer o no hacer. Inclusive, pues vamos a incorporar lo de los sujetos activos, los sujetos pasivos y el verbo rector en cada una de las normas penales de estas leyes especiales penales que con eso culminaríamos pues el tercer encuentro, que sería en 15 días. Espero pues que observen esta clase en diferido, que en la medida de sus posibilidades pues se puedan conectar en el tercer encuentro, que exista por parte de ustedes pues socialización y que ante cualquier inquietud o sugerencia pues se puedan comunicar conmigo a través del abonado telefónico que se encuentra en el plan de evaluación. Fue un gusto haber estado el día de hoy en estos 45 minutos compartiendo con ustedes estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego. Gracias.